Buenos días compañeros y maestra, nosotros somos el equipo 1 y hoy les vamos a hablar sobre uno de los patrones de diseño más importantes en la arquitectura de software, el patrón Abstract Factory. Este patrón pertenece al grupo de patrones creacionales y su objetivo principal es ayudarnos a crear conjuntos de objetos relacionados sin depender de sus clases concretas. A lo largo de la presentación veremos cómo funcionan, cuándo conviene usarlos y qué ventajas y desventajas tienen en el desarrollo de aplicaciones escalables y flexibles. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que es un patrón de diseño. Un patrón de diseño es una solución reutilizable a un problema común que enfrentamos durante el desarrollo de software. No se trata de código en específico, sino de una guía o un esquema que podemos adaptar según nuestras necesidades. En el desarrollo de software constantemente nos encontramos con desafíos similares, como por ejemplo estructurar clases, cómo manejar la comunicación entre objetos o cómo asegurar la escalabilidad de una aplicación. En lugar de reinventar la rueda cada vez, los patrones de diseño nos ofrecen soluciones probadas y efectivas. Entre sus principales beneficios podemos encontrar soluciones reutilizables, que son los patrones que representan mejores prácticas, son el resultado de años de experiencia colectiva en el desarrollo de software. Mayor mantenibilidad, que al seguir estos patrones facilitamos la comprensión del código, ya que otros desarrolladores reconocerán fácilmente las estructuras usadas. Esto hace que trabajar en equipo sea más fluido. Y la escalabilidad mejorada, que nos permite crear aplicaciones más flexibles y adaptables al crecimiento, sin necesidad de reconstruir grandes bloques de código. Como pueden ver en el diagrama a la izquierda, existe una amplia variedad de patrones organizados según su propósito y tipo. Este mapa conceptual nos puede ayudar a entender cómo se relacionan entre sí y cuándo es más apropiado usar cada uno. ¿Qué es el patrón Abstract Factory? El patrón Abstract Factory es un patrón de diseño de tipo creacional, lo que significa que se enfoca en los mecanismos para crear objetos, pero de una manera controlada y estructurada. Este patrón proporciona una interfaz unificada para crear objetos, ocultando las implementaciones concretas, es decir, el cliente no necesita saber qué clases específicas está utilizando, solo interactúa con interfaces o clases abstractas. Esto aporta una mayor flexibilidad y facilita cambios futuros en el código sin afectar al resto del sistema. Uno de los puntos más importantes de Abstract Factory es que permite la creación de familias de objetos relacionados, como por ejemplo, si estamos desarrollando una interfaz gráfica con diferentes temas visuales, este patrón nos permite crear todo tipo de componentes, botones, menús, cuadro de texto, etc., correspondientes a un mismo estilo, asegurando que todos trabajen de forma coherente entre sí. En resumen, un patrón Abstract Factory es un patrón creacional que oculta las implementaciones concretas mediante una interfaz común y permite crear conjuntos de objetos relacionados entre sí y de forma coherente. ¿Cuándo usarlo? En esta diapositiva hablamos de los momentos clave en los que es recomendable aplicar cierto enfoque o patrón de diseño. Primero lo usamos cuando trabajamos con familias de objetos, es decir, cuando necesitamos crear varios productos que deben funcionar de forma coherente entre sí, como si fueran parte de una misma familia o un conjunto. En segundo, hablamos de independencia. Aquí lo importante es que el sistema no esté atado a cómo se crean en los objetos concretos. Esto permite más flexibilidad y escalabilidad, porque el sistema puede trabajar con diferentes implementaciones sin necesidad de modificarse. Y ya por último, esta es la consistencia que es crucial cuando queremos que los productos se mantengan a una apariencia visual y un comportamiento funcional que sean coherentes entre ellos. Algo especialmente importante en interfaces de usuario o sistemas donde la experiencia debe ser uniforme. Este enfoque nos permite desarrollar soluciones más limpias y mantenibles y con menor acoplamiento entre sus componentes. En esta diapositiva vemos a los participantes del patrón Abstract Factory. Este patrón de diseño se utiliza para crear familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Como primer punto tenemos Abstract Factory, es quien se encarga de declarar las interfaces necesarias para crear productos abstractos. No crea los objetos directamente, sino que define qué métodos deben implementarse. Como segundo punto tenemos Concrete Factory, que este implementa las operaciones definidas por la Abstract Factory y se encarga de crear productos concretos. El tercer punto trata de Abstract Product, quien define una interfaz para un tipo de producto. Esto permite que el cliente trabaje con productos abstractos sin preocuparse por una implementación.
Como cuarto punto tenemos Concrete Product, quien implementa la interfaz de producto abstracto, es decir, es la versión concreta del cliente que usará directamente. Y por último punto tenemos el cliente. El cliente usa solo las interfaces declaradas por la Abstract Factory y Abstract Product. Esto permite cambiar la familia de productos fácilmente sin alterar el código del cliente. En esta diapositiva les presento un ejemplo del patrón de diseño Abstract Factory aplicado a interfaces gráficas. Del lado izquierdo podemos ver una interfaz que podría cambiar su apariencia dependiendo del sistema operativo como Windows o Mac OS. Este patrón se basa en una fábrica abstracta llamada WinFactory, que define los métodos para crear botones y checkbox sin decir cómo se crean exactamente. Luego tenemos WinFactory, que es una fábrica concreta que crea botones y checkbox con estilo Windows. También está Mac Factory, que hace lo mismo pero con estilo Mac OS. Lo importante es que la aplicación representada por Application usa esos botones y checkbox sin saber cómo están hechos. Solo llama a la fábrica y ésta se encarga de crear los componentes según el estilo elegido. Con esto podemos cambiar todo el diseño de la interfaz simplemente cambiando la fábrica que usamos sin modificar el resto del código. Ya vimos lo que es Abstract Factory, que sabemos que es un patrón que nos permite crear familias de objetos relacionados, sin necesidad de especificar sus clases concretas. Es muy útil cuando nuestra aplicación necesita funcionar en diferentes plataformas como Windows o Mac, y queremos mantener el código limpio y flexible. Comencemos con los productos abstractos. Aquí definimos las interfaces button y checkbox. Ambas tienen un método llamado paint, que luego será implementado por clases concretas. Estas interfaces representan lo que debe hacer un botón o un checkbox, pero sin decir cómo se hacen. Ahora pasamos a los productos concretos. Aquí tenemos clases como WinBottom y MacBottom, que implementan la interfaz bottom. Cada una define el método paint de forma diferente. Por ejemplo, WinBottom muestra un mensaje que dice botón estilo Windows y MacBottom muestra botón estilo Mac. Luego tenemos la fábrica abstracta llamada WinFactory. Esta interfaz declara dos métodos, createButton y createCheckbox. Es decir, dice que se debe poder crear, pero no cómo. Después vienen las fábricas concretas. Tenemos WinFactory y MacFactory. Cada una implementa la interfaz WinFactory y se encarga de crear los objetos concretos. Por ejemplo, WinFactory crea un WinBottom y un WinCheckbox y MacFactory crea los de Mac. Pasamos ahora al cliente, que en este caso es la clase Application. Esta clase solo trabaja con la interfaz WinFactory y con las interfaces Bottom y Checkbox. Esto significa que no sabe si está usando botones de Windows o de Mac, solo los usa. Así se mantiene independiente del sistema operativo. Veamos cómo se usa todo esto en la clase Main. Primero, se detecta qué sistema operativo estamos usando. En este ejemplo, simplemente usamos una variable que dice Windows o Mac. Según eso, creamos la fábrica correspondiente, WinFactory o MacFactory. Después, se crea una instancia de application pasándole esta fábrica. Y por último, se llama el método paint para mostrar los componentes con el estilo correcto. Para concluir, este patrón es muy útil cuando queremos que nuestra aplicación se adapte fácilmente a distintos entornos, sin cambiar el código del cliente. Nos permite mantener el código organizado, flexible y fácil de escalar. Aquí podemos ver un resumen de las principales ventajas y desventajas del patrón Abstract Factory. Como primer ventaja tenemos que aísla el código del cliente de las implementaciones concretas, lo cual permite mayor flexibilidad y desacoplamiento.
Después tenemos que facilitar el intercambio de familias complejas de objetos, lo que es muy útil si queremos cambiar el estilo o comportamiento sin modificar mucho código. Garantiza coherencia entre productos relacionados, ya que todos los objetos creados por una misma fábrica estarán diseñados para trabajar juntos. Ahora, pasando con las desventajas, tenemos que añadir complejidad al código, ya que se deben definir múltiples interfaces y clases para cada producto. Después tenemos que es difícil de extender cuando se quieren añadir nuevos tipos de productos, porque habría que modificar todas las fábricas. Y por última desventaja tenemos que puede ser excesivo para aplicaciones simples donde no se requiera tanta flexibilidad. Ahora vamos a comparar dos patrones de diseño muy utilizados, Factory Method y Abstract Factory. Ambos pertenecen a los patrones creacionales, pero tienen diferencias clave. Propósito. Factory Method se utiliza para crear un solo tipo de producto. Abstract Factory permite crear familias complejas de productos relacionados. Implementación. En Factory Method la creación se hace a través de un método dentro de una clase. En cambio, Abstract Factory utiliza un objeto complejo con varios métodos para crear diferentes tipos de productos. Flexibilidad. Factory Method ofrece una flexibilidad media, útil cuando solo necesitamos variar un producto. Abstract Factory brinda alta flexibilidad, ideal cuando los productos deben mantenerse coherentes entre sí. Complejidad. El patrón Factory Method es más simple de implementar, mientras que el Abstract Factory es más complejo ya que requiere más clases e interfaces, pero también ofrece una mayor robustez en aplicaciones grandes. En el cuadro azul vemos un resumen del patrón Factory Method en inglés, donde se destaca su caso de uso. En conclusión, el patrón Abstract Factory es ideal cuando necesitamos crear familias de objetos relacionados que deben funcionar en conjunto. Nos permite cambiar toda la apariencia o funcionalidad de una aplicación sin tener que modificar el código principal, lo que le da mucha flexibilidad y escalabilidad. Aunque puede agregar algo de complejidad, su uso es muy útil en sistemas grandes, donde la coherencia entre los componentes es clave. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Fuimos el equipo 1. Muchas gracias.